Porque todos los seres tenemos derecho a sanar, pero nadie dijo que es fácil. Tejidos de conciencia, con Marianne de Yaca, terapeuta sanadora, creadora del sistema holístico Tejido Eónico de Sanación. Muy bienvenidos y muy bienvenidas, tejedores de conciencia. Bienvenidos a este nuevo episodio. Estoy emocionada, tengo la piel chinita de compartir este espacio con dos grandes mujeres. Nuestra, querida de la casa, que es Marianne de Yaca, y una invitada especial el día de hoy es la doctora Laura Calderón de la Barca. Ella es especialista, investigadora, tallerista y conferencista en trauma individual, intergeneracional, colectivo y sistémico. Y es asociada senior del Collective Change Lab. Laura recibió su PhD de la Universidad de Western Sydney en 2007 con una tesis que es una sesión de terapia escrita para México. ¡Wow! Bueno, todo esto está wow. Su trabajo se centra sobre la sanación colectiva del trauma y ve el trauma como una ventana a un despertar espiritual. Fue anfitriona hispana de las cumbres de trauma colectivo de Thomas Hubble de 2020 a 2023 y facilita procesos de sanación del colonialismo. Ha trabajado en México, Canadá, Bolivia, Colombia, Ecuador, Kenia y en línea. Te esperamos en Argentina también. Y actualmente investiga y trabaja en temas de sanación colectiva del trauma en sistemas con el Collective Change Lab, con quienes escribió el artículo Healing Systems en el Stanford Social Innovation Review. Se los podemos compartir a todos en los textitos de abajo, y que tiene más de 60.000 vistas. Adicionalmente, está también preparando 2 entrenamientos. Uno de fundamentos para sanar el trauma, que se llevará a cabo en México, y otro para sanar trauma colectivo por colonialismo en América Latina. Muy bienvenida, Laura. Qué gusto tenerte aquí. Gracias. Muchísimas gracias, Ana. Pues un gustazo estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Y hola, comadrita, Marianne. Sí, Lau, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de manera muy especial y muy personal. De verdad, te doy la bienvenida con todo mi corazón. Quiero platicarles que Laura y yo somos como hermanas, somos muy, muy amigas desde hace muchos, muchos años. Compartimos nuestras vidas y es interesante porque a veces puedes tener amigas muy queridas con quienes no compartes la visión del mundo o la visión de la vida. Y nosotras compartimos la visión del mundo, la visión de la vida desde la conciencia, desde los procesos profundos de sanación que necesitan, pues, los seres sintientes y el planeta mismo. Las 2 somos buscadoras, nos conocimos ya con todo un camino de búsqueda, de encuentros, así que es una relación que yo diría que tiene muchas vidas también, porque fue como 2 imancitos, ¿no? Que nos Sí. juntamos y ahí nos quedamos bien pegadas desde Sí. hace muchísimos años. Entonces, el trabajo que hace Laura es un trabajo que vale la pena honrar y darlo más a conocer. Es un trabajo muy importante porque ella trabaja con mucho ahínco y con mucha dedicación en la conciencia colectiva, en el trauma colectivo. Entonces abarca otra dimensión desde la conciencia y otra dimensión también de lo que implican los procesos de sanación colectivos, ¿no? Que no es lo mismo que los procesos de sanación individuales. Si bien es cierto que un proceso de sanación individual va a contribuir a la sanación colectiva, porque no quiere decir que estén separados, ¿no? Una sanación individual siempre va a contribuir a la sanación colectiva, pero la sanación colectiva en conjunto tiene otro carisma, otro enfoque, otra visión, y ahí es a donde yo quisiera que Laura nos compartiera desde su experiencia y también de todo lo que ella sabe, que sabe muchísimo, todo su abordaje, así que muy bienvenida, muy, muy bienvenida, Lau. Ay, pues muchísimas gracias, comadrita. Pues, ¿dónde les gustaría que empezáramos hoy? Porque el tema es amplio, ¿no? Es grande, Sí. sí. A mí me gustaría muchísimo que, nos compartieras qué fue lo que hizo que
primero que tú quisieras enfocarte en la sanación colectiva y después que tú quisieras que México fuera tu paciente para hacer este doctorado. O sea, ¿qué Sí, fue cuál fue esa chispa? ¿Qué fue lo que hizo, yo tengo que hacer esto? sí. Pues mira, más que una chispa fue el dolor, o sea, el que yo me le estaba pasando fatal, ¿no? Yo cuando crecí, no tenía conciencia de los niveles de trauma que yo traía ya cargando en mí por diferentes, o sea, experiencias que tuve, tanto de chiquita, donde casi o sea, tuve un parto difícil, lo cual eso genera trauma. Luego al mes de nacida casi me muero, lo cual genera más trauma. Después por dinámicas de mis papás ahí hubo una triangulación, lo cual genera más trauma. Total, que fueron así como varias capas, ¿no? Y hubo toda una capa vinculada con el haber estado en un colegio de, digamos, clase media alta, donde había mucha gente blanca y que me tocó vivir discriminación racial. Eso dejó una huella muy fuerte en mí, ¿no? Y de hecho, ese fue también un punto de entrada que para podérmelo explicar, tuve que explorar y esa exploración me llevó a descubrir el trauma intergeneracional. Entonces, les platico un poco de esa experiencia para que veamos, bueno, cómo se ve esto de lo que estoy hablando. Tenía yo como 9, 10 años, iba entrando al colegio con mi mochilita muy feliz y de repente se me acerca un chico blanco y me susurra al oído, pero como con mucho desdén y odio, negra, ¿no? Uf, me golpea esa palabra y mi cuerpo empieza a tener una reacción brutal. Mi corazoncito latía como loco, sentí como si me hubieran vaciado por dentro, el dolor era brutal y empecé a sentir como que miraba borroso, me estaba empezando a disociar. ¿No? Y también sentía que era muy riesgoso que los demás se dieran cuenta cuánto me había impactado lo que acababa de pasar, con una enorme vergüenza. Entonces iba yo caminando como zombie, rápido para llegar al salón donde era mi clase. Llegué, me senté y me puse detrás de un libro para que nadie me viera así y ya finalmente se me escurrieron un poquito mis lagrimitas. Por años no le platiqué a nadie, porque la vergüenza era tan grande y yo no tenía recursos para poder tolerar el que alguien me viera en un lugar tan vulnerable, ¿no? Ahora, parte de lo que fue tan impactante para mí es que también entendía que, a ver, este niño no traía una pistola y no me estaba amenazando con matar, o sea, mi vida no corría riesgo en realidad en ese momento. ¿Por qué había tenido yo una reacción tan grande? Yo no entendía, ¿no? Y cada vez que yo regresaba a ese lugar, era otra vez quedarme con la garganta totalmente cerrada, lágrimas en los ojos, y era como revivir otra vez ese momento tan terrible para mí, ¿no? Entonces, eso, entre otras cosas, me dejó una dificultad muy grande para poder hablar en público. No sé, bueno, el pensar que hubiera gente viendo lo que yo iba a estar diciendo, mis manos sudaban, mi pancita se hacía bolita y me forzaba porque yo sentía que tenía cosas que compartir, pero era un suplicio para mí tener que hablar en público. Total, que llegó un momento en que como que capté que parte de lo que me estaba pasando y de las dificultades que estaba yo teniendo tenía que ver con ser una mexicana mestiza con raíces indígenas en un mundo donde las raíces indígenas son vistas como menos, ¿no? Como desdeñadas. Entonces, ahí fue donde capté, bueno, yo, Laura, sí necesito sanar, pero México necesita sanar. México necesita una sesión de terapia, ¿no? Así fue como llegué a la idea de crear una sesión de terapia colectiva, porque tenía yo clarísimo que aquí había un tema que no era nada más mío, ¿no? Que yo había sido impactada por algo. ¿Por qué? Pues porque yo chico que llegó a decirme eso, pues ni lo conocía, yo jamás le había hecho nada, ¿sí? Entonces, a nivel individual, no había ninguna razón por la cual este chico tuviera que tratarme como me trató. La razón estaba en los niveles intergeneracionales. Yo no sé qué pasó en su linaje, pero para mí era muy claro que tenía que ver con ser mexicanos en un entorno donde él me estaba viendo a mí como una amenaza a su privilegio blanco, ¿sí? Mi presencia estaba como para él de alguna forma manchando su entorno social y que eso lo llevó a esa agresión, ese racismo internalizado lo llevó a esa agresión que no tenía ninguna razón de ser,
fuera de la lógica tergiversada del racismo y del colonialismo, ¿no? Entonces, eso fue parte de lo que fui yo descubriendo en este proceso. Ahora, cuando pensé en hacer esta sesión de terapia para México, ya habían pasado otras cosas en mi vida. Yo estuve casada con un hombre de Austria que me divorcié, me regresé a México después de 8 años de matrimonio y de relación con él. Y y pues entré a hacer terapia, pero dije, a ver, nadie me forzó a que me casara con este señor, yo lo elegí. ¿Qué pasó aquí? ¿No? O sea, quiero yo hacerme responsable de mi parte. Entonces entré a terapia, mi terapeuta de aquella época me dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no te formas? Creo que serías buena terapeuta. Y yo estaba estudiando literatura y lingüística en aquella época, ¿no? Me dijo, sí. Entonces, mi hermana, que es psicóloga, le platiqué y me dijo, oye, ¿por qué no intentas terapia narrativa? Porque yo estudiando literatura y lingüística, pues era como la avenida de entrada, ¿no? Dije, ah, qué interesante. Entonces, entré a estudiar terapia narrativa. Y una de las ideas centrales de la terapia narrativa es que nuestra identidad se va conformando a través de historias. ¿Por qué? Porque tenemos una cantidad vastísima de experiencia de vida que necesitamos organizar. Y como la organizamos es armándola en narraciones. Entonces, cuando nuestras narraciones acerca de nuestra experiencia son demasiado reductivas y queda una cantidad muy vasta de experiencia de vida sin integrar, eso nos genera un malestar emocional. Entonces, eso es muchas veces lo que nos lleva a terapia. Entonces, terapia narrativa trabaja mucho con la identidad en términos de identificar lo que ellos llaman la historia dominante, la historia que es reductiva y que no te permite tener un sentido de identidad realmente más pleno. Y buscan en los eventos que no pueden ser predichos por esa historia, eventos que contradicen esa historia, que contradicen lo que te dice la historia que tú eres, ¿sí? Y ellos les llaman unique outcomes, como eventos no predecibles, llamémosle, ¿no? Y entonces, yo lo que vi es que eso es real para los individuos, pero entonces dije, bueno, si eso es real para los individuos, para los grupos sociales grandes, para las naciones, que están hechas de individuos, pues ha de ser igual, ¿no? Entonces, si yo volteo y miro cuál es la historia dominante en México acerca de los indígenas, es que son el lastre del país, atrasados, mal, o sea, un montón de prejuicios que pues dejan a ellos mal parados, pero nosotros también. Entonces yo dije, a ver, si esa es la historia dominante y yo estoy buscando esos eventos no predecibles, entonces en algún lugar de este país tiene que haber una comunidad indígena que le esté haciendo y no a pesar, entre comillas, de ser indígenas, sino justamente por ser indígenas. Entonces dije, Diosito, si le estoy atinando a algo que es real, ahí te encargo que los encuentres, porque yo no tengo la más remota idea de dónde empezar a buscar a esta gente. Entonces, a la semana, en el radio escuché en un programa que en aquella época estaba de José Gutiérrez Vivo, él estaba entrevistando a un hombre que se llamaba Perfecto Mesinas y que era presidente del Mancomún de pueblos mancomunados de la Sierra Norte de Oaxaca. Y le estaba preguntando, bueno, ¿no tienen ustedes problemas religiosos? Decía, no, pues aquí hay adventistas que, ¿cómo se llama? Ellos descansan los sábados, los católicos que descansan el domingo y pues todo el mundo va a la fiesta del pueblo y también hay gente agnóstica y ellos pues también van a la fiesta del pueblo. Entonces, pues aquí no tenemos broncas. Bueno, muy bien. ¿Tienen broncas políticas? No, pues aquí hay alternancia. Hemos tenido en aquel momento del PRI, del PAN, del PRD. Aquí no hay línea, cada quien vota por quien quiere. No tenemos broncas de eso. Muy bien. Y bueno, ya que se dedican, no, pues tenemos un proyecto de ecoturismo, un proyecto de embotellamiento de agua y se lo llevan las mujeres, otro de deshidratación de frutas y verduras, tenemos truchas, estamos viendo si echamos a andar la miel. O sea, total que tenían un montón de cosas. Entonces dijo, a ver, ¿cómo es posible que acá sus vecinos de Yerbelagua se están matando por tierra y ustedes acá están re bien? ¿Cómo? ¿Cómo lo hicieron, no? Entonces él dijo, bueno, los pueblos mancomunados tenemos en mancomunidad desde antes de la llegada de los españoles y nuestros pueblos fueron fundados en el amor. Yo dije, esos son. Ujú. Esta es la gente. Gracias, Diosito, ¿no? Entonces, bueno, ya me puse a buscarlos en internet, conecté con alguien que había estado trabajando con ellos, le platiqué lo que quería hacer y muy amablemente decidió que me quería apoyar. Entonces,
esta persona, Pablo Ruiz Lavalle, decidió que me llevaba a Oaxaca, o que me recogió y ya me subió a la sierra, me presentó a las personas que eran como los líderes de las comunidades, los líderes no oficiales, ¿no? La gente que es escuchada por los demás, para platicarles qué era lo que yo quería hacer. Les platiqué, todo el mundo me dijo que les parecía muy buena idea el que pues hiciéramos un proceso conjunto entre gente como yo que no soy de origen indígena de ese lugar, pero interesados en sanar juntos. Y yo lo que les dije es, o sea, necesitamos escuchar de ustedes porque ustedes tienen mucho que contribuirle a México. Y si les parece, pues yo encantada de que podamos hacer algo aquí que sea de beneficio para ustedes, para que sea un intercambio justo, no un intercambio de explotación, sino de beneficio para todos y que juntos creemos una visión diferente de qué significa ser mexicano cuando podemos estar en paz y apreciando nuestras raíces indígenas, ¿no? Entonces, invité a todo un grupo de psicoterapeutas que vinieran conmigo, 8 personas dijeron que sí, y entonces creamos... Oficialmente, pueblos mancomunados son 7 comunidades, no, 8 comunidades, 7 decidieron participar. Después de revisar qué íbamos a hacer, finalmente solamente 4 participaron. Entonces hicimos 4 talleres de identidad para explorar el impacto de la discriminación, que yo en aquella época pensaba que el problema era la discriminación. Después entendí que eso más bien era un síntoma y que lo que había de profundo más bien era un tema de vergüenza colectiva. ¿Sí? De una vergüenza donde ahora entiendo, porque en aquella época todavía no había hecho ningún entrenamiento sobre trauma, hoy entiendo que esa es una de las formas en las que se manifiesta el trauma no resuelto que traemos desde épocas de la conquista y desde épocas de la colonia, donde el impacto de haber sido colonizados dejó una experiencia de fracaso internalizada que se instaló en nuestro sentido de identidad. ¿Sí? Eso me parece crucial, porque eso sigue vivo, ¿sí? Mm. Y ¿Y a perdón, esto es a adelante. lo que llamas vergüenza colectiva? Eso es vergüenza tóxica y colectiva en este caso, Ujú. porque hay 2 tipos de vergüenza, también me parece importante mencionarla. Todas las emociones tienen su función y hay las versiones sanas y las versiones, pues, no sanas de las emociones, ¿no? En el caso de la vergüenza, su función sana es, ser la guardiana de nuestra integridad. Cuando yo hago algo que está fuera de, que contradice mis valores, que contradice aquello que es importante para mí, la vergüenza emerge y me dice, Laura, aquí la regaste, aquí esto, no honraste esto que para ti es importante, lastimaste a esta persona o lo que sea, ¿no? Entonces necesitas reparar para volver a regresar a tu centro relacional contigo y tú puedas sentirte en paz contigo. Esa es la vergüenza sana, que, Dios, o sea, necesitaríamos bastante más vergüenza sana en este país y en este mundo, ¿no? El Claro. problema de la vergüenza se vuelve tóxica cuando en lugar de hacer un juicio sobre algo externo que es la conducta que tuve y que eso no funcionó, internalizo el juicio, entonces no es de que eso fue un error, es yo soy un error. No es que eso estuvo mal, es que yo soy mala persona, ¿sí? Entonces, si soy algo, lo que yo sea, no puedo dejar de serlo, ¿sí? Si soy mujer, no puedo dejar de ser mujer, aunque me desmaye o me duerma, sigo siendo mujer. No hay un momento en que no lo sea. Entonces, en el momento en que yo internalizo la sensación de fracaso, yo me vivo como un fracaso, no porque realmente lo sea, sino porque ese mecanismo me genera esa experiencia y si yo me la compro, entonces no llego a cuestionar de decir, a ver, ¿yo por qué estoy sintiendo esto? ¿Sí? Y como hubo un fracaso real en algún momento, pienso que eso significa acerca de mí que yo soy un fracaso. ¿Sí? Entonces, parte de la sanación requiere que cuestionemos estos mensajes que nos dan nuestras emociones y que muchas veces viene de generaciones anteriores que tuvieron algún fracaso y para toda la gente que tiene ancestros indígenas, el fracaso que representó de alguna forma la conquista, ese es un aspecto. Y para la gente que tiene ancestros europeos o de otros lados, eh, tal vez exceptuando aquellos que eligieron venir a México por amor a este lugar, pero muchos vinieron porque no les estaba yendo bien donde estaban, porque habían fracasado en su intento de crear una vida buena para sí mismos en Europa y se vinieron
con un tema de fracaso también. Entonces, por donde le busques, hay temas de fracaso que necesitan ser atendidos para que no sea lo que domine nuestro sentido del ser, ¿no? Y aquí el tema de la conciencia, que es parte de lo que nos ocupa en este podcast, es el poder, uno, mirar estas emociones sin que nos ocupen y nos colapsen, porque la vergüenza tóxica, especialmente la colectiva, es muy fuerte, es muy intensa, ¿no? Y se requiere de tener un desarrollo de conciencia suficiente como para que yo encuentre en la bondad de mi corazón un lugar donde pararme y en la compasión que tengo también para poder mirarme a mí y mirar a los demás y mirar la historia que hemos tenido todos como mexicanos y poder empezar el proceso de sanar y de descubrir que no es lo único que hay en nosotros, esta parte de dolor, de sombra, de heridas, sino que se dio también la oportunidad de crear una convivencia y un grupo humano diferente que pudiera recibir toda la luz que ambas raíces también tienen, ¿sí? Porque hay que decir esto, además del trauma intergeneracional, también hay recursos intergeneracionales. Entonces, todo lo que Ujú. yo cultivo en mí puede pasarse también a la siguiente generación. ¿Sí? Entonces no es Ujú. un mensaje así nada más terrible, oh Dios mío, traigo cargando los broncas de mi abuela, bisabuela y demás. Sí, pero también traigo cargando sus recursos, su belleza, su capacidad, su sensibilidad y toda la magia que hay Claro. también en nuestras raíces mexicanas. Claro, claro. Fíjate que esto de lo que tú hablas a mí me hace pensar en algo interesantísimo, porque una cosa es la herida del colonialismo que tú mencionaste hace un momento y que decías nosotros como mexicanos y también no solamente en México, esta Sí, es una herida en toda Latinoamérica. sí, Entonces, pero bueno, hablando, nosotros los mexicanos tenemos una profunda herida de colonialismo, ni hablar de los peruanos, ¿verdad? De todo lo que pasó con toda la cultura inca y así, y con los genocidios sí, terribles y brutales de las primeras islas a las que llegó Colón. Entonces, tenemos herida de colonialismo y herida de genocidio, diría yo, sí, que es ancestral. Entonces, y esta es una. Pero hablaste al mismo tiempo de cómo que no es lo mismo con las personas que entran en procesos de migración que son necesarios. Y esto es interesante porque ahorita tenemos un proceso histórico mundial que es bien interesante, que son las grandes migraciones, ¿no? Todo el mundo, o bueno, no todo el mundo, pero miles de personas emigran de sus países de origen para irse a un lugar mejor, y yo voy a poner así entre comillas el lugar mejor, porque quién sabe ahorita que sea el lugar mejor, ¿no? Pero, así como vinieron acá los españoles y nos colonizaron, y ahora hay una enorme cantidad de gente que se está yendo a vivir a España, enorme que están migrando para allá, que están pidiendo la nacionalidad española, que están pidiendo que se les reconozcan sus raíces españolas y están queriendo tener una doble nacionalidad a donde van y vienen, ¿no? Porque puedan viajar libremente. Entonces, me surgen aquí como dos cuestiones a analizar o 2 preguntas para ti. Una es, en la herida del colonialismo, ¿qué afecta actualmente a nivel colectivo y masivo con las circunstancias actuales de nuestro país, con los gobiernos que hemos tenido, con lo que estamos viviendo? ¿Cómo se manifiesta o cómo se puede mirar la herida del colonialismo con nuestra realidad actual? Esa es la primera. Y luego, la segunda sería, bueno, si algo podemos hacer para sanar la herida de colonialismo de tal manera que podamos despertar la fuerza guerrera y de liderazgo amoroso y pacífico, pues, para todas las personas que integran este país, ¿no? Ese es por una parte. Y luego, por otra parte, de todas las personas que están yéndose a vivir a otros lugares como a España, que ahí vamos de regreso, no es como si la moneda se intercambiara, ¿no? Entonces, allá te voy de regreso, creo que los españoles le llaman la venganza de Moctezuma, porque se está llenando de mexicanos, no se diga Madrid, Valencia, Barcelona, es una cosa así
increíble, ¿no? Hay comunidades ya de mexicanos por todos lados. ¿Qué pasa con esta herida también? Si esta necesidad de, no, las cosas en este país, todo el mundo se va de México porque dice que las cosas están terribles y que ahora están mejor en España. Y yo lo voy a volver a poner entre comillas, ¿no? Porque ¿qué es mejor? Pero bueno, cuando yo fui a España hace como un año y pico me decían los españoles: "Ustedes tienen un paraíso de país, y lo que el problema son los mexicanos que no lo valoran, el problema son los mexicanos que no saben, apreciar la enorme cantidad de recursos que ustedes tienen", pero, muchos españoles me decían: "Si yo tuviera dinero, yo me iría a vivir a México sin lugar a dudas". Entonces, es muy interesante todo esto que está pasando. Entonces, ¿qué nos puedes aportar de esta visión y de estas cuestiones? Mira, Marian, pues mira, de entrada, comenzar con nombrar que es un proceso muy complejo, muy, muy complejo. Entonces, no, lo que sí les puedo decir es, no voy a poder abordar todas las diferentes aristas que son relevantes para esto, pero sí me gustaría abordar las que me parece que son como centrales, ¿no? Em, Justamente esto que tú mencionabas, esta falta de aprecio por el país como en su conjunto, este mal que le llamamos malinchismo, ¿no? Ese es uno de los lugares donde se muestra los impactos del colonialismo en México, ¿no? Creo también, sin embargo, que no es el que ahorita es como más álgido. Creo que la polarización que estamos viviendo, esta ruptura en la manera de pensar que somos un solo país, yo creo que esa es una herencia del colonialismo, ¿no? Que si bien es más complejo, hay un libro que me encantaría recomendar sobre Hernán Cortés, escrito por Juan Miguel Zunzunegui, que Ujú. cuestiona mucho la visión que hemos recibido acerca de quién fue Cortés y eh, de cómo por lo menos yo, desde leer a Octavio Paz hasta otras conversaciones y lecturas que había hecho, siempre había considerado que Cortés vino a explotar a México, que realmente la manera de establecer la relación con los indígenas una vez que ya se consumó la conquista había sido simplemente de explotar. Y la visión que tiene Zunzunegui, que nos aporta él, en un libro que además es una delicia de leer, está escrito que parece novela, de veras, es una cosa realmente bellísima. Él habla acerca del amor que tenía Cortés por México, de cómo Mm, él realmente su visión de México era una visión mestiza, ¿no? Él luchó por mantener los derechos de los pueblos indígenas frente al embate que más bien venía del lado de Carlos V, que no tenía ni idea de que era México, ni tampoco valoraba, y además le tenía claramente para mí una envidia brutal a Cortés, ¿no? Pero la visión de Cortés era una visión realmente mestiza. Y creo que es importantísimo que rescatemos eso, porque si no tenemos em, eh, como que estamos partidos en nuestras raíces, ¿no? Así como si lo vemos, yo pienso en esto como un fractal. Para las personas que no conozcan la palabra, un fractal se refiere a una estructura que tiene como un brócoli, que tiene en su totalidad, el brócoli es como un arbolito, ¿no? Y sin embargo, la ramita, si tú tomas la ramita y la ves, su estructura es autosemejante a la estructura de la totalidad. ¿Sí? Igual, por ejemplo, en acupuntura, los seres humanos tenemos en las manos y en los pies y en las orejas como mapitas de nuestro cuerpo completo. Somos un fractal. Y somos también un fractal de nuestra familia, somos un fractal de nuestra nación y somos un fractal. La humanidad es un fractal, ¿no? Entonces, mirando a México como un fractal y yo como ser humano, yo sé que para yo estar sana, tengo que estar en paz con mis dos raíces, con mi madre y con mi padre. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos dos raíces, la mexicana que viene de lo prehispánico y la mexicana que viene de lo español y de lo europeo. Entonces, ambas tienen luces y tienen sombras. ¿Sí? No es de que una sea buena y la otra sea mala, las dos tienen cosas buenas y cosas malas. Y es
en esa mirada y de nuevo retomando la idea de la conciencia, el poder tener conciencia de tanto las luces como las sombras de una, como las luces y las sombras de la otra, es parte de lo que me va a poder llevar a estar en paz con quien yo soy. Si yo no tengo esas dos raíces en paz, yo estoy mocha o mocho, o sea, estoy Ujú. partido en mi ser. Y desde ese lugar voy a estar desempoderado y yo no voy a poder dar la batalla por lo que realmente vale la pena y lo que para mí me importa. ¿Sí? Voy a permitir que otros que que viven desde una reacción de trauma de lucha, como muchos de los políticos de la clase política de este país, ¿no? Que es tristísimo ver la manera de descuidar, de maltratar, de vejar a nuestra nación, a la gente que aquí vivimos. Eh, o sea, poder defendernos y estar bien plantados en la vida requiere que tenga estas dos raíces en paz. ¿Sí? Entonces no se trata de ver nada más el daño y la brutalidad que trajeron los españoles. Se trata de, sí, reconocer esa parte, pero reconocer también que también fueron valientes en lanzarse a cruzar un océano donde no sabían si se iban a caer o no, digo, en su mente de aquel momento, donde también trajeron una lengua que hoy nos hermana con toda la parte sur del continente, que trajeron también una serie de aspectos de desarrollo cultural que es de una belleza enorme, que se fue mezclando aquí con la creatividad indígena y que nos da, o sea, las cosas que usamos el día de hoy que nos hacen eh, disfrutar de la belleza de la creatividad de nuestro pueblo, ¿no? Eso también vino con los españoles. Trajeron también una devoción que tiene aspectos hermosísimos. O sea, yo digo, si me bautizaron y cosas, ¿no? O sea, sí crecí más o menos católica, no soy practicante, pero eso sí, soy súper guadalupana y, o sea, Cristo lo adoro y todo lo que he aprendido de lo que trajo también, me parece bellísimo. Entonces, hay toda una dimensión espiritual y de devoción que me parece también muy hermoso que le damos. La Virgen de Guadalupe, o sea, es para mí un símbolo, y no solamente un símbolo, es una fuerza espiritual profundísima que nos anima a los mexicanos, seamos guadalupanos o no, ahí está, es el aire que respiramos, es lo que le da fuerza a nuestro corazón, ¿no? Y por otro lado está toda esta cosmovisión de conexión profunda con la tierra, que ya los europeos habían perdido hacía siglos, ¿no? Cuando llegaron aquí. Toda esta ritualidad preciosa de empezar el día limpiando tu espacio, ofreciendo tu día a Ometeotl o a Ipalnemohuani, el dador de la vida, eh, toda la conexión con la belleza de los rituales, de la danza, por ejemplo, que a Mariana y a mí nos tocó danzar con diferentes grupos concheros, y ver el poder de movernos en un conjunto y constituirnos en un corazón que late y que bombea energía del cielo a la tierra y de la tierra al cielo a través de nuestros cuerpos, de nuestros corazones, del amor que tenemos por esta tierra. O sea, para mí, lo que yo he recibido en las comunidades indígenas y de los grupos que mantienen vivas las raíces indígenas de nuestra espiritualidad, ha sido una experiencia de comunidad que no he encontrado fácilmente en otros lugares. Sí, de una conciencia de la importancia del servicio de unos a otros, de apoyarnos el tequio, por ejemplo, donde la gente pues se junta para hacer una tarea por el bien de la comunidad, ¿no? Y que también cuando uno necesita, ¿no? En Oaxaca, la Guelaguetza, si yo voy a construir mi casa, le aviso a mis amigos y todo el mundo viene y entre todos me ayudan y la construimos. Y yo quedo con la obligación amorosa de yo estar ahí para los demás. ¿Sí? Y si no puedo, pues igual y veo a quién mando, pero yo cumplo con esa obligación. Entonces, el nivel de solidaridad que tenemos en México, mucho de eso viene de nuestra raíz indígena, ¿sí? Entonces, el poder tener esta visión más integrada de cuáles son nuestras dos raíces y cuáles son las cosas valiosas de ambas es importantísimo. Y no simplemente idealizar una o idealizar la otra sin mirar la parte de sombra, porque bueno, finalmente en este país, en este territorio antes de la llegada de los españoles, había sacrificios humanos.
¿sí? Había también opresión diferente, que si bien pueden haber tenido diferentes tipos de sentido, y bueno, esto me hace pensar también en los católicos y en que cuando uno va a misa, cuando te dan la hostia, te dicen Corpus Christi, el cuerpo de Cristo. Entonces, si tú crees en el milagro de la transubstanciación, te estás comiendo el cuerpo de Cristo. Entonces, hay un elemento que tiene que ver con la comunión, que está presente en las dos culturas, ¿no? Entonces, la manera de expresarlo es la que siento yo que fue importante que evolucionara también, pero que hay una parte de veras muy profunda de devoción y de entrega que creo que es importante que rescatemos de la parte indígena. Ahora, Y habría que recordar, Lau, sí, también que México, cuando los españoles llegaron a México, esto no era no, México. claro, O sea, México como entidad, como identidad y como nación fue creada muchísimos siglos después, sí, ¿no? Entonces, esto era un conjunto de imperios aislados unos de otros, en donde también había división. sí, Había los purépechas por un lado, los mexicas por el otro, los tlaxcaltecas por el otro, los zapotecas y los mixtecos por otro, y los los mayas, lo mayas, que sí, quedaba de los sí, mayas, ¿no? sí, Entonces, había un grupo de imperios peleándose unos con otros y viendo quién dominaba mejor al otro o quién no se dejaba dominar. Entonces, yo creo que parte de las cosas que dio la conquista fue la necesidad de unificación por primera vez, porque eso no existía exacto, en este país. Entonces, sí es cierto que ha dado muy buenas cosas también la conquista y la raíz española que también es un conjunto de raíces, ¿no? Es un entretejido, sí, entre la cultura árabe, la romana, la griega, la celta. Entonces, cuando hablamos de una raíz española, pues tenemos también dentro de nosotros raíces árabes, judías, y no nada más mexicas o purépechas o mayas, ¿no? Entonces sí, somos todo un conjunto. A mí me gusta mucho pensar en la globalización que hay ahora como una conciencia del colectivo necesaria para la evolución planetaria. Y tomando un poco las palabras que tú me dices de reconciliarse y de sanarnos sin idealizar ninguna de las 2 raíces, ni la que surge desde este país que ahora es México, ni la que surge de España. España tampoco era España en aquel entonces, ¿no? Eran cierto, reinos también, sí. era Castilla, Aragón y todo eso. Entonces, a mí me remite a recordar a Vasconcelos, cuando a Vasconcelos honra la nueva raza, ¿no? Esta es Exacto. una nueva raza, él la llama la sexta raza y es la raza del mestizaje, y en esta raza es en donde nosotros podemos honrar quiénes somos y desde dónde venimos, ¿no? Sí, no, me parece hermosísimo esto que traes, Mariani. En términos de los recursos, de bueno, ¿cómo sanamos esto? De entrada, me parece importantísimo replantearnos nuestro origen, porque cuando yo recuerdo haber leído el capítulo que escribe Paz sobre México, que le llama La chingada, ¿no? Él realmente lo que plantea es que México es el resultado de una violación. Y creo que si bien hubo parte de eso, creo que parte es cierto, ¿no? Sin duda Ujú, no es lo único y no es la parte que nos da el fundamento más profundo de nuestra alma mexicana. Creo que hay también que recuperar, y en eso también el libro de Zunzunegui me parece una belleza, porque él plantea una relación completamente diferente de la que plantea Paz entre Cortés y la Malinche, ¿no? Él claramente la plantea como o sea, ella fue el amor de la vida de Cortés, ¿no? Y que realmente fue una mujer brillantísima y ujú. la manera en la que él habla de la relación entre ellos dos, bueno, me enamoré de esa relación. Y sin duda no es el único, ¿no? Hay otra historia que me parece hermosísima, que es la de Gonzalo Guerrero, que es un hombre español que llegó antes de que llegara Cortés a México, venía en un barco que naufragó, que logró él junto con otros salvarse y llegar a tierras de lo que hoy es Campeche, los capturaron, como hay en esa zona, pues por lo que entiendo, por lo que los registros históricos de esto,
Había algunos que eran caníbales, entonces pues los tenían en una jaula, se los querían merendar, pero pues le dieron de comer, que no fue tan buena idea, creo yo, porque terminaron escapándoseles, ¿no? Y él terminó ya después con otro grupo más internado en el territorio. Y como él había sido un oficial del ejército español, él sabía de estrategia militar. Entonces, con el grupo al que llegó, él empezó a apoyarlos para que se organizaran mejor, entonces se volvió el grupo dominante de la zona y en reconocimiento a él lo liberaron y él terminó siendo el cacique de ese grupo. Entonces, para cuando llega Cortés y que escucha que hay unos Castilan por ahí, ¿no? Jerónimo de Aguilar, que se vuelve luego su intérprete, y también Gonzalo Guerrero, van por ellos, encuentran a Aguilar, le dice, vamos por Guerrero. Cuando llegan con Gonzalo Guerrero, se le encuentran con el rostro tatuado, él ya casado con una princesa, ellos, sus hijitos. Entonces, cuando en el texto de Bernal Díaz del Castillo, de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, Bernal relata que cuando llegan a plantearle regresarse con ellos, él les dice, pues, o sea, hermanos, vean, o sea, yo aquí estoy, vean mi cara horadada, mi esposa, mi comunidad, estos mis hijos, qué bellos. Eso no sabes cómo me conmovió que este hombre describiera a sus hijos como bellos, ¿no? La primera progenie, ¿no? De este mestizaje que en ese momento iniciaba, y les dijo, yo no me voy, un hombre de familia, un hombre leal a su comunidad, la comunidad que lo adoptó y que les dio la bendición a los otros y él se quedó ahí. Y digo, tengo entendido que una parte de la razón por la que fue tan difícil el poder conquistar la zona de Yucatán fue por toda la herencia que este hombre dejó, de poder comprender cómo pelear contra este ejército, ¿no? Entonces, él realmente dejó un sembrado su amor por esta tierra y entonces cuando nosotros escuchamos esto, a ti que nos escuchas, te invito a que sientas qué sucede en tu cuerpo en este instante. Cuando escuchas del amor de este hombre que supo quedarse con su familia, que supo defender el amor que había gestado con esta gente, con este territorio, esa para mí es la raíz de México. Ahí es donde están las medicinas que necesitamos para sanar nuestra alma mexicana. Mm, Ay, qué hermoso, Laura, qué hermoso. Hasta muy hermoso. se me ensancha el corazón porque siento que esa historia se repite hoy. Yo soy Sí, como una, ¿no? Yo tengo un hijo mexicano, que, que es eso, es una profunda sanación, siento yo también, de como dices, de esas distintas culturas que se unen. Y hablas mucho, bueno, yo te quería preguntar también, la importancia obviamente que tiene esto de trabajar en el trauma colectivo, pero hay muchas personas, y quizás algunas de las personas que nos escuchan también, que sienten que la palabra trauma es como algo tan fuerte que la sienten ajena. Como ujú, trauma, bueno, el de por allá, pero ujú, yo no sé cómo me relaciono con esto, ¿no? sí, Y entonces, primero, cómo como individuo poder acercarte a eso, a esa palabra tan grande, sí, empezar a verla, cómo te impacta, qué tiene que ver contigo, y, y también que nos compartas, bueno, como individuos, cómo podemos colaborar en la sanación colectiva y también qué prácticas has conocido tú en estas comunidades de sanación colectiva que quizás podemos empezar a incorporar en nuestras comunidades, sea nuestra sí, sí, familia, que es Ana. nuestra primera comunidad, o nuestra colonia, o nuestro... Con todo gusto, Ana. Mira, de entrada, de nuevo, ¿no? El trauma es un tema muy, muy complejo y solamente voy a poder esbozar aquí algunas cosas. Lo que sí les podría decir es que poder comprender cómo funciona el trauma es súper útil porque nos ayuda a explicarnos eh, qué sucede con nuestro sistema nervioso cuando queda rebasado, porque en realidad de eso es de lo que se trata, ¿no? De entrada, la palabra trauma tiene origen griego y significa simplemente herida, ¿sí? Pero es una herida que es invisible y es una herida de nuestro sistema nervioso autónomo. Y esto es importante decirlo, porque tenemos dos partes de nuestro sistema nervioso. El voluntario, que si yo quiero levantar mi mano ahorita, ese fue mi sistema nervioso voluntario. Ahora, en lo que yo estaba haciendo esto,
mi corazón sigue latiendo, mi pancita sigue digiriendo, mis riñones filtran, etcétera. Entonces, hay toda una serie de funciones para las que no interviene ni nuestra voluntad ni nuestra conciencia. Esas son las que están a cargo del sistema nervioso autónomo y están a cargo de nuestra sobrevivencia. Ahí es donde se instala el trauma. ¿Por qué? Porque el trauma tiene que ver con sobrevivencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay un trauma, lo que sucedió es que hay un evento o una serie de eventos o condiciones. Un evento podría ser un choque, una serie de eventos que te buleen varias veces en la escuela, condiciones, pobreza o violencia en casa, por ejemplo, que entonces dejan un impacto. Y así como cuando te rompes una pierna, pues no se te sana de forma inmediata. Hay todo un proceso que dura, durante el cual está uno vulnerable, pero pues se va sanando, ¿no? Eh, con el trauma queda un impacto, pero el proceso para poder sanar no sucede de forma automática, como por ejemplo cuando tienes o sea, cuando se te rompe la pierna y te la acomodan, ya después es dejar que solito tu cuerpo vaya sanando, ¿sí? Ese acomodo tiene que suceder también en el caso del trauma, para que después nuestra propia psique vaya restableciendo el orden, ¿sí? Pero lo que sucede es que en el momento que sucedió aquello que nos rebasó, nuestro cuerpo tiene el intento de resolver las cosas y no lo logra. Ahí hay una parte de fracaso que se queda internalizado y entonces cada que nuestra vida nos acerca a alguna circunstancia que se parece a lo que generó el trauma, ese intento regresa y entonces si fue a través de luchar porque era algo que se nos venía encima y tratamos de golpear o de gritar o de, ¿no? Se vuelve a activar eso. Si fue tratando de huir, me voy ¿cómo se llama? A sentir las ganas de irme o tal vez de hecho me retire. Si me paralicé, me voy a quedar con la mente en blanco sin saber qué decir y con una agitación interior brutal, ¿no? Entonces, ¿cómo se sana el trauma? Permitiendo que esos movimientos se completen, ¿no? Entonces, por ponerles un ejemplo, una persona que tuvo un choque, el carro le pegó de este lado, ya después del trabajo de sanación que le hicieron a su cuerpo, se le había quedado un dolor como en la parte del hombro y de la parte del brazo de arriba. Le revisaron todo, orgánicamente estaba perfecta la persona. Entonces, yendo a buscar apoyo con alguien que trabajaba con trauma, llevaron la atención de la persona a esta zona donde estaba el dolor y le pidieron que checara si su brazo quería hacer algún movimiento. Entonces, en el momento en que la persona empezó a permitir el movimiento que estaba queriendo hacer el brazo, empezó a levantar el brazo y de repente, al hacer esto, de repente le vino el flashback, el recuerdo de que su ojo, su visión captó de reojo el movimiento del carro que venía, que lo iba a impactar, y su brazo de inmediato tuvo el impulso de dar el volantazo para poder quitar del camino de este proyectil que era el carro que venía, para tratar de salvar a la persona del impacto, pero no pudo completar el movimiento, el brazo. Entonces le quedó el impulso y la tensión de tener el impulso era lo que le estaba generando el dolor. ¿Sí? Entonces, en el momento de tener conciencia, entonces ya fue haciendo los movimientos varias veces hasta que su brazo sintió, ya lo completé, ya estoy en paz, ¿sí? Entonces, ese es un nivel del trauma. Hay varios otros niveles porque no es lo mismo el trauma que el trastorno por estrés postraumático. Ahí lo que hay es una acumulación de trauma tan fuerte que nuestro sistema nervioso no alcanza a encapsularlo. ¿Qué es esto de encapsularlo? Les voy a poner otro ejemplo. Hace un par de años mi mamá se rompió la muñeca, ¿no? Entonces me tocó verla con un vendaje muy grande y llevarla al hospital, entonces no le había visto el brazo. En el momento en que ya la dejo en el hospital, voy a estacionar el carro y regreso, me encuentro que ya le habían quitado las vendas y veo su manita, pero entonces el momento de ver realmente cómo estaba su mano, recuerdo sentir en mi cuerpo, pero una compresión en todo el cilindro interior de mi ser,
haz de cuenta como si estuvieran, o ¿cómo se llama? Exprimiendo una jerga, haz de cuenta que así sentí. Y en ese momento fue, a ver, ¿dónde está el doctor? Ya te vio la enfermera, ya le hablaron al seguro, o sea, el hecho de que toda la emoción que yo sentí en el momento de ver a mi madre con esa, la muñeca rota, se quedó comprimido en mi cuerpo y no salió en ese momento, lo cual me permitió tener espacio para que mi mente pudiera operar y yo pudiera tomar las acciones necesarias para atender lo que estaba sucediendo en ese momento. Ya después de todo el proceso, en el momento en que se llevan a mi madre al quirófano, yo le marco a una amiga y, ay, ¿qué crees que pasó? Entonces, toda la emocionalidad que tuve que reprimir en ese momento, ya el miedo, el dolor de verle el brazo así, de que cómo no me dijo desde un principio, bueno, 20 cosas que salieron, ya se las compartí a mi amiga y entonces ya se quedó y ya se volvió a ensanchar el espacio interior mío y ya pude volver a empezar a sentir el fluir de la energía a través de mi cuerpo. Entonces, esa es la inteligencia del trauma. ¿Sí? Que en el momento encapsula la información, la guarda para que uno pueda seguir vivo o seguir operando en la vida y que cuando ya tenga el espacio, entonces sí, la libera y ¡fum! Puede fluir toda la emocionalidad que se quedó guardada con el llanto, con el grito, con lo que se requiera y ya terminé de pasar, ¿sí? Cuando tenemos una acumulación muy grande de todo esto, es cuando terminamos con un trastorno por estrés postraumático. ¿Por qué? Porque nuestro sistema nervioso se ve rebasado en su capacidad de mantener encapsuladas esos momentos de sobrecarga y entonces terminamos como un alambrito que se le viene la descarga y que pues termina, pues lo vuela, ¿no? Entonces, con el desorden por estrés postraumático, ya estamos hablando de un desorden, digamos, de una magnitud mayor, ¿no? Todos tenemos algo de trauma, no todo el mundo tenemos trastorno por estrés postraumático, es distinto. Entonces, eso creo que es importante como hacerlo notar porque tener trauma no es un tema, lo podemos resolver bastante sencillo con técnicas vinculadas con el cuerpo, con el movimiento, con la relación, con el sentirnos unos a otros, porque la otra cosa que tiene el trauma es nos sentimos aislados. Nos sentimos solos cuando nos está pasando algo terrible y eso hace que no tengamos un espacio mayor que es la conexión con el sistema nervioso de otros, donde toda esa energía y toda esa información que llega en el momento del trauma, si hay más personas que están conmigo y ese es parte del potencial y el poder de la sanación colectiva, se ensancha el espacio para que eso que me pasó a mí pueda salir y no rebase a una sola persona. Hay un montón de gente que pueden ofrecerme su compasión y eso va disolviendo el dolor de ese aislamiento en el que viví el tema, que fue traumático para mí. Así que es como muy rápidamente encapsuladísima la información, pero espero que les haya sido de utilidad. Ay, hermoso, hermoso, hermoso. ¿Y, Muy hermoso. y alguna práctica que nos quieras compartir que viste que tienen estas comunidades de sanación colectiva Mira, o pues sistémica? Ujú. te diría que serían varias, ¿no? Una de ellas es la parte de bailar juntos, y cuando tienes sobre todo, digo, las partes de las danzas concheras en particular, cada danza tiene su propia estructura, su propio significado. El poder danzar es una belleza, el poder danzar con otros es una belleza porque se genera como una energía muchísimo más grande. Esa es una que podría mencionar. Otras tienen que ver con los círculos de palabra, con el sentarnos, el tener un espacio para que cada persona pueda hablar alrededor de un fuego, con un entorno ritual donde se abre un espacio para que uno pueda compartir cosas que no van a salir del círculo, que van a ser recibidas con atención, con cariño. Eso me parece que también es una de y vamos, es de las técnicas de sanación más ancestrales que hay, ¿no? Ahora, trayendo también aspectos, porque también desde el lado occidental hay técnicas de sanación importantes, ¿no? Entonces, dos que a mí me parecen muy buenas, que si bien funcionan a nivel individual, cuando lo podemos hacer juntos también funcionan muy bien. Una de ellas, hay una técnica que se llama havening. Haven en inglés significa el lugar de refugio, ¿no? Entonces,
esa técnica habla de hacer con las manos, les muestro así sobre el brazo, como oprimir gentil y amorosamente la superficie de nuestro brazo por fuera y pensar, alternar entre pensar en aquella cosa que para nosotros es dolorosa y luego llevar a un lugar de recurso. Un jardín, una playa, los brazos de mi abuelita, mi perro que quiere mucho, mi lugar favorito, o sea, algo que para mí constituya un recurso y que me va a ayudar a sentirme mejor y hacer este movimiento al tiempo que estoy pensando en el jardín y viendo las hojitas de los árboles, sintiendo la brisa, qué bello. Y esto nos permite ir como regulando nuestro sistema nervioso para poder ir digiriendo la energía que queda del impacto por el trauma. ¿Sí? Y cuando lo hacemos juntos, eso como que impacta a otro nivel porque normaliza el hecho de que pues, todos tenemos trauma y no hay por qué sentirse avergonzados de ello, ¿no? No es nuestra culpa, es parte de una de las consecuencias de un mecanismo que sí es un mecanismo inteligente, pero que también tiene sus desafíos, que es justamente esta parte, pero que realmente puede uno a través de esta sabiduría del cuerpo. La otra es, si tú sabes que viviste algo de chiquita o de chiquito que fue muy difícil, les voy a presentar a mi coterapeuta. Mm, Ajá. Entonces, mm. consíguete algo así y entonces cuando estés. Déjame decir qué es eso, porque habrá gente que nada más está escuchando Ah, el claro, podcast gracias, y que no gracias. lo ve, y entonces tú estás mostrando a un muñeco de peluche, ¿qué Sí. es? Es una Es una vaca, ¿no? vaquita que tiene unos ojitos muy tiernos, una sonrisita bueno, veo la Ajá, sonrisa de Ana y me dice que le llegó también la ternura que genera esta pequeñita. Y además, la tela es suavecita, es como muy apapachable, ujú, ¿no? ujú, Entonces, la estoy ahorita poniendo sobre mi pecho, ¿no? Su pancita en mi corazón, su cabecita en mi hombro. Y entonces estoy balanceando mi cuerpo como si yo tomara a esta bebé y entonces la apapachara, la recibiera con su tristeza, con su miedo, y le digo, no, princesa, ya no estás solita. Sé que lo que pasaste fue horrible, yo lo sé, mi amor, pero ahora yo estoy contigo, ya no estás solita. Y me permito a mí sentir la parte mía que se vivió sola en algún momento, permito que ocupe el espacio de este peluchito. Y hasta se me relaja el cuerpo, respiro más profundo y permito que esa parte mía sienta que ya no está sola. Sienta mis brazos, mi adulta está en mis brazos, mi niña está en este peluchito y entonces entre estas dos presencias hay una conexión que permite que yo ahorita me sienta mejor. Así que esa es como una técnica súper sencilla que puede uno usar en casa. Puedes, si no tienes el peluche, agarras un suéter suavecito y lo una haces almohada. bolita, le pides ayuda a tu gato, a tu perrito, ¿no? Una almohada, lo que quieras. Hay muchas maneras. Así que eso serían algunas técnicas para apoyarnos en relación con la Ujú. sanación del trauma. Ay, qué hermoso, qué hermoso. Muchas gracias, Lau. Muchas, muchas Un gracias. gusto, mi querida Ana. La verdad es que este Sí, tema Lau, qué hermoso. es enorme, ¿eh? Es Pero enorme. necesitamos Ujú. dedicarle otro episodio también porque a veces el trauma quizás no es algo que viviste de chiquito, incluso es algo que vivió tu abuela y entonces ahora tú estás manifestando. Hay tantas, es Sí, enorme este sí. tema, es Sí, si enorme. quieren en algún otro momento tratamos el trauma intergeneracional, porque actualmente ya hay estudios hechos desde la epigenética, es decir, la ciencia que estudia cómo se activan y se desactivan los genes, que ya puede probar algo que pues los terapeutas sabemos desde hace mucho, que traemos cargando información y dolor y otras cosas de otras generaciones anteriores a la nuestra, ¿no? Pero bueno, ahora ya hay forma de probar esto de manera científica y pues el poder trabajar con el tema intergeneracional también es esencial, porque muchas veces estamos buscando en nuestra vida, pero es que dónde, si por qué yo estoy haciendo esto, si yo, o sea, ¿por qué me pasa, no? Y buscas en tu vida y no ves un trauma que lo justifique, pero es cuando miras para atrás que de repente empiezas a captar, esto es de mi padre, de mi madre, de mis abuelos, de mis bisabuelos, tatarabuelos, etcétera, ¿no? Así que es importante revisar eso también. Así es, si les Ujú. interesa, Sí. Tejedores de Conciencia nos escriben, nos avisan, hagan un podcast, inviten a Laura para que hablemos de el trauma transgeneracional. Eso estaría Muy increíble. bien.
Ujú. Muy bien, muy hermoso. Lau, pues muchísimas, muchísimas gracias por tu valiosísimo tiempo, por toda la sabiduría que nos compartes, por entregarte a esta entrevista con tanta generosidad además. Muchas Y gracias. platícanos, la gente si te quiere buscar, ¿en dónde te puede buscar? ¿Cómo te puede encontrar? Estoy sobre todo en redes sociales, en LinkedIn, como doctora Laura Calderón de la Barca. Ujú. Mi página web es terapiaparamexico.com, mi correo laura@terapiaparamexico.com. Tengo un canal de YouTube, pero realmente, qué vergüenza, no he subido más que unas cuantas meditaciones, pero bueno, ahí tengo unas meditaciones muy lindas, una de 6 minutos, otra de 24 minutos. Si gustan, ahí están disponibles. Hay mucho del trabajo que estoy haciendo con el Collective Change Lab, entonces si les interesa saber un poco más acerca de cómo todo esto impacta a los sistemas, ¿no? Que eso es en lo que estoy trabajando ahora, que tal vez sería otra cosa de la que podríamos hablar. En el website del Collective Change Lab es así, collectivechangelab.org, ¿no? En inglés las tres palabras. Les dejamos aquí puesto la información si quieren. El artículo que escribí sobre cómo se pueden sanar los sistemas, la función de la sanación colectiva para la transformación de los sistemas, está también. Y hay videos de entrevistas que hice para la cumbre de trauma colectivo. El URL está bastante largo, pero bueno, se los dejamos aquí también. Es Collective Trauma Ujú. Summit, conversaciones en español. Y ahí encuentran varios de los videos donde he hecho entrevistas a diferentes expertos en temas de trauma colectivo en América Latina. Así que eso también está disponible para quien le interese. Maravilloso. Muchísimas gracias. Al Sí, revés, muchas gracias a gracias. ustedes, un gusto haber Gracias, estado aquí con gracias. ustedes y pues todo lo mejor para esta labor tan hermosa que ustedes hacen de la sanación a través de la conciencia, de esas manos que tejen vida y que tejen salud y que tanto bien le hacen a tantas personas. Muchas gracias, Mariana, y Mm. muchas gracias, Ana. Gracias, Gracias, Laura. Un gracias, Lau. abrazo enorme. Igual.